para interpretarlo como un diagrama ciclométrico. Entonces anotamos P sub B. Entonces seguramente si usted tiene el diagrama, lo puede ir mirando. Quizás esto está identificado con el nombre de presión de vapor. Les pregunto, ¿tienen el diagrama? Quisiera que alguien me responda si tienen el diagrama, si ya el ayudante se los hizo llegar, se los facilitó, usted lo consiguió de algún sitio. Pregunto. Por favor, quisiera que alguien me responda. No, ingeniero. No, no lo tienen todavía, entonces hay que pedírselo. Él fácilmente se lo va a hacer llegar. Bueno, espero que me estén sí comprendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, la primera modificación, digamos, para que este diagrama sea útil en ciclometría es que los valores de presión que aparecen en la ordenada en realidad son valores de presión parcial. ¿Ok? Entonces, supongamos que usted tenga aire húmedo con esta temperatura T y con esta presión P, en donde ya sabemos que P sub es la presión parcial del agua. Entonces, si yo conozco esos datos, yo puedo marcar lo siguiente. Por ejemplo, si a una cierta temperatura T, que la voy a poner igual a T sub 1, porque voy a marcar este punto con el número 1, yo tengo esta presión parcial P sub B, que representa el punto 1. Ya dijimos que es lo que hay a la derecha de la curva. En primera instancia, ¿qué representa? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Pero ese vapor recalentado, que es una alternativa, también representa aire húmedo, porque el vapor recalentado forma parte de ese aire húmedo. Entonces, indirectamente, el punto 1 representa aire húmedo a través de la participación del vapor de agua como vapor recalentado. Pero también puede darse esta situación de que a la temperatura correspondiente, que sea igual a T sub 2, se tenga esta presión parcial del vapor. Y entonces, ¿qué representa el punto 2? Si uno piensa solamente en el agua, ¿qué representa el punto 2? Ya lo dijimos antes. Líquido saturado y o vapor saturado seco. En el caso de, digamos, el componente agua que está formando parte del aire húmedo, el agua se encuentra en estado de vapor y en este caso sería vapor saturado seco. Entonces también se tiene aire húmedo correspondiente o representado por el punto 2 de una manera indirecta, pero a ese aire húmedo del punto 2, por el hecho de que el vapor se encuentra en condición de saturación, se lo denomina aire saturado. Entonces, cualquier punto por acá, a la derecha de la curva, va a representar aire húmedo en general. Cualquier punto como el 2 sobre la curva va a representar aire saturado. ¿Estamos de acuerdo? Y supongamos que la ordenada de presión de vapor comienza con 0. Quiere decir que, por ejemplo, en este punto, o en este punto, o en este punto, la presión parcial del vapor es 0. Si este valor es 0, ¿qué significa? Desde el punto de vista ciclométrico, ¿qué es lo que hay existiendo? Aire seco. Aire seco, aire seco. Por lo tanto, todos estos puntos que están sobre la abscisa, cualquiera de estos que estoy marcando, van a representar
condiciones particulares de aire seco a distintas temperaturas. ¿Cómo ven? Entonces, lo importante de lo que estamos estableciendo es que toda esta zona de la derecha de la curva hasta la abscisa va a ser la zona ciclométrica, porque en esta zona es la zona en la que va a existir el aire húmedo, entre esas dos condiciones extremas. Es decir, vamos a tener aire húmedo entre la condición de aire seco y la condición de aire saturado, si quieren lo ponemos así, para que usted se dé cuenta. Entonces, dentro de esta zona del diagrama que originalmente es del agua, vamos a poder insertar todo un cúmulo de información de propiedades, de distintas propiedades del aire húmedo. Por eso digo, toda esta zona va a ser la zona ciclométrica. ¿Está claro lo que estoy planteando? Entonces, a partir de esta consideración, voy a limpiar todo esto. A partir de esta consideración, ya podemos ir estableciendo algunas cosas que son importantes en la ciclometría. Por ejemplo, suponiendo que se tenga aire húmedo en la condición 1, es decir, con una cierta presión parcial de vapor de agua, si quieren la llamamos PV sub 1, y una cierta temperatura que esté igual a T sub 1. Y lo sometemos el aire húmedo a un proceso así, que lo conduzca desde 1 horizontalmente hasta 2. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es esto. Desde el punto de vista de la temperatura, lo que se está haciendo es disminuir la temperatura, enfriar el aire húmedo. Entonces, el vapor de agua, que es vapor recalentado en 1, a medida que el punto se desplace a la izquierda, se va a ir aproximando hasta que se vuelve vapor saturado en 2. O sea, el vapor saturado hay que pensar que es un vapor que está en una condición que si se le exige un poquito más, entonces ya no sigue siendo vapor, sino que se convierte en líquido al enfriar, por supuesto, ¿no? Es decir, el aire húmedo se convierte en aire saturado. Si en el proceso 1-2, el aire húmedo se convierte en aire saturado. Si se sigue enfriando, y lo voy a plantear porque es importante esto, entonces el punto 2 ya no se puede mover hacia la izquierda, porque a la izquierda lo que tenemos es existencia de líquido. ¿Qué va a ocurrir con ese aire húmedo? Si se sigue enfriando, por ejemplo, hasta un valor de temperatura T igual a T sub 3, se desplaza como aire saturado por esta curva hasta el punto 3, es decir, experimenta un proceso así. ¿Y por qué experimenta este proceso? Porque el vapor de agua que en 2 ya es saturado, al enfriárselo un poco más empieza a condensar. Eso significa que la cantidad de vapor de agua en el aire húmedo comienza a disminuir y eso provoca que la presión parcial, la presión que ejerce el vapor de agua, disminuya, porque hemos dicho que las presiones parciales son directamente proporcionales a las fracciones molares, es decir, a la cantidad de sustancia presente en la mezcla. Por lo tanto, desde 2 hasta 3 se produce un fenómeno de condensación. El aire, por supuesto, sigue siendo aire saturado, pero a esto se añade ahora la existencia del líquido como consecuencia de la condensación.
Quisiera escuchar sus comentarios sobre esto que estoy diciendo, si se entiende. ¿Entiende, ingeniero? Todo esto que estamos mencionando, fíjense, de 1 a 2, ocurre a presión parcial de vapor constante, pero como las fracciones molares desde 1 hasta 2 no se modifican, por lo tanto las presiones parciales de A y de B tampoco se modifican y por lo tanto la presión total tampoco se modifica. En realidad lo que estamos planteando es un proceso isobárico. ¿Lo ven? Esto. Y se mantiene la presión constante prácticamente igual, digamos, desde 2 hasta 3. O sea que todo este proceso de enfriamiento y condensación ocurre isobáricamente y este proceso 1, 2, 3, el que estamos mostrando en términos gráficos, es el proceso característico ocurriendo en un equipo de aire acondicionado. Ustedes saben que lo que hace el equipo es tomar aire de un cierto ambiente, enfriarlo y luego devolverlo a ese ambiente, pero en el enfriamiento lo que se está provocando es todo este proceso 1, 2, 3. Por eso es que estos equipos necesitan un desagüe para eliminar el condensado, el líquido, agua que se va formando. ¿Entienden? Bueno, a partir de este planteamiento, fíjese que a cada punto como el 1, siguiendo por la horizontal, se va a encontrar un punto como el 2, siempre. Es decir, este valor significa que el aire está saturando, o sea, la temperatura T2 será una temperatura de saturación a presión constante, y a esta temperatura de saturación a presión constante se la conoce normalmente con el nombre de temperatura de rocío. Y en realidad lo que se está diciendo es que eso que se llama rocío es consecuencia de que en las madrugadas el aire ambiente se enfría tanto que el vapor de agua presente llega a condensar y en climas más extremos llega a congelar. De ahí que son las heladas, ¿no? Las escarchas que se forman sobre el piso. Entonces, a cada aire húmedo le corresponde una cierta temperatura de rocío, por lo que la temperatura de rocío, lo vamos a anotar así, T sub R, constituye una propiedad de cada aire húmedo. Es decir, que podríamos informar todo el tiempo de que el aire ambiental tiene tales y tales características y su temperatura de rocío es tanto como que aparece en los informes del clima, ¿no? No sé si alguien ha visto los pronósticos y ha podido apreciar esto. Pregunto. ¿Miran o no miran el pronóstico del clima? ¿O no les interesa? Bueno, supongamos que alguna vez lo hubieran visto. De todas maneras, ya sabemos que del aire húmedo podemos conocer temperatura, presión total y ahora añadimos temperatura de rocío. Importante para varias cosas, varias aplicaciones que uno quiera hacer con el aire húmedo. Es importante que usted entienda todos estos fenómenos porque después, cuando esté resolviendo ejercicios, va a tener que hacer representaciones gráficas de los procesos en este diagrama PT. Ya, inmediatamente pasamos a definir
una propiedad que también es comentada todos los días en los pronósticos del clima, que se denomina humedad relativa. Y como es relativa, entonces su valor se suele expresar en porcentaje. Esta propiedad, que se llama humedad relativa, surge de la siguiente definición. Su símbolo lo vamos a manejar con la letra phi, griega. Y entonces voy a marcar acá en el diagrama esta línea. Se ve, ¿no? La última línea que he marcado pasando por el punto 1. Y voy a marcar este punto 4 y el punto que está más arriba sobre la misma línea 5, sobre la línea de aire saturado. O sea que 4 representa aire seco y 5 representa aire saturado. Y entonces el aire húmedo va a estar existiendo entre estas dos condiciones extremas. En la medida en que se aumente la presión parcial del vapor de agua, fíjese, el aire seco empieza a humedecerse hasta que llega un momento en que alcanza su máxima expresión cuando la presión parcial del vapor de agua alcanza un valor de saturación, es decir, en el estado 5. Entonces, se define la humedad relativa como la relación entre la presión parcial de vapor, que corresponde al punto 1, dividido por la presión de saturación, que corresponde al punto 5, y esto a una misma temperatura, que en este caso es igual a T1. De acuerdo con esto, cuando el aire sea seco, el valor será 0, porque P sub B, con 1 coincidiendo con 4, va a ser 0. Entonces, para el aire seco, la humedad relativa es 0%, mientras que en el otro extremo, cuando el punto 1 coincida con el 5, entonces el cociente será 1, por supuesto, el aire se va a encontrar en condición de saturación. ¿Lo ven? En términos gráficos, se aprovecha, digamos, la definición para construir un conjunto de líneas de humedad relativa constante, teniendo en cuenta lo siguiente. Voy a cambiar de color para mostrar esto. Si el punto 1, que está comprendido entre el punto 4 y el punto 5, estuviera ubicado justo a la mitad, ¿cuánto sería la humedad relativa? Pregunto, si yo divido la mitad por el total. 50%. 50%. Entonces, si yo marco todos los puntos medios a distintas temperaturas, puedo unir estos puntos y me voy a encontrar con puntos de humedad relativa al 50%. Por acá tenemos phi igual a 100% y por acá, en el aire seco, tenemos phi igual a 0%. Bueno, de la misma manera, usando un criterio similar, podemos marcar otras líneas y entonces cuando usted mire su diagrama va a encontrar esta familia de líneas de humedad relativa constante. Entonces, si dentro del diagrama de alguna forma usted ubica el punto, supongamos que lo ubicamos acá, inmediatamente vamos a saber qué humedad relativa corresponde a ese aire húmedo. El detalle está y vamos a explicar eso más adelante, en cómo es que yo voy a ubicar el punto que representa al aire húmedo del cual estoy queriendo conocer sus propiedades. ¿Preguntas?
A ver, simplemente para que vayamos razonando la cosa. Un aire saturado, como el aire del estado 5, es un aire que ya no acepta más vapor de agua. ¿Lo ves? Justamente porque ha llegado a la máxima cantidad, digamos, que puede estar mezclada de vapor de agua, que puede estar mezclada con aire seco. Por lo tanto, si yo pienso, por ejemplo, en una operación como la operación que se hace con aire desecado, y le voy a poner el siguiente ejemplo. Usted lavó, tendió la ropa en los alambres para que se seque al ambiente. Si el aire ambiental está con esta condición, ¿seca su ropa? Pregunto. Claro, quizás no me va a poder responder porque nunca lavó, ni puso la ropa a secar, o lo ha hecho. Hay mucha gente que viene de provincias o de otro lado y entonces, si viven solos, muy probablemente hacen labores domésticas, pues, ¿no? Como lavar la ropa. Quisiera escuchar alguna opinión. Escucha, si estuviéramos cara a cara, los haría hablar, pues, ¿no? Como no los veo. A ver, señor Meleán, ¿me puede responder? Sí, ingeniero. Yo digo que no secaría. No secaría, efectivamente. ¿Por qué? Porque el agua que se va a evaporar de la ropa tiene que ir a parar al aire, pero si el aire no lo acepta, entonces el agua se queda nomás en la ropa, ¿no? Y eso ocurre en esos días en que el clima está así, y entonces la ropa, si permanece mucho rato húmeda, da lugar al crecimiento de hongos, ¿no? Y bacterias, y empieza incluso a entrar en putrefacción. Entonces, es interesante que uno mire las condiciones del clima cuando uno va a hacer algo que va a tener relación directa o indirectamente con el aire ambiental. ¿Verdad? Ahora, en esos días en que el clima está así, que no le sirve para secar a la ropa tendida, entonces, ¿qué hace? ¿Qué normalmente hace la persona en la casa? ¿Cómo secan una ropa en un día en donde no hay sol, está nublado y el clima está súper húmedo? Así, con una humedad del 100%. ¿Se le pone en contacto con el calor? Sí, con algo caliente. ¿Qué sería? Una plancha. ¿Un ventilador? Ya, puede ser, pero el ventilador no calienta, pues, ¿no? A no ser que sea un ventilador con calefacción, ¿no? Sí. La plancha, pues, ¿no? No tiene plancha en la casa. Es lo que normalmente se usa. Entonces, ¿qué efecto provoca el calentar? Fíjese, se lo voy a marcar acá. Supongamos que usted tenga este aire húmedo, que está con una humedad muy alta, y entonces no le ayuda eso en el secado de la ropa. ¿Qué hace usted? Actúa con la plancha y lo que hace es al aire que está en las inmediaciones de la plancha, calentarlo, ¿no? Es decir, hace que la temperatura aumente, entonces eso desplaza el punto hacia la derecha, ¿lo ve? Hacia acá. ¿Qué ocurre con la humedad relativa? Disminuye. Y eso significa que se abre la brecha para que el aire que está así calentado pueda recibir mayor cantidad de humedad y entonces favorece el secado. Y eso es lo que se hace en los secadores, tanto de ropa como secadores industriales, por ejemplo, de madera o de algún otro material. Lo que se hace es calentar el aire para darle más capacidad de recibir humedad. Y entonces de esta manera se favorece el secado.
Bueno, yo les sugiero que ustedes miren, deberían ir acompañando lo que vamos diciendo con una observación del diagrama. De todas maneras, pídanle al ayudante que se lo facilite. Voy a borrar porque enseguida voy a dar curso a otra propiedad. Que se conoce con el nombre ahora, a diferencia de lo que acabamos de examinar, con el nombre de humedad absoluta. Quiere decir que en este caso ya no usamos porcentajes ni fracciones para medir esta propiedad, sino valores concretos. Y son valores de masa. Fíjese, si yo tuviera una cierta masa de aire húmedo, vamos a anotar así, esta masa tendría una cantidad de aire seco presente y una determinada cantidad de vapor de agua presente. Entonces la masa del aire húmedo es la suma de las masas, ¿cierto? Esto a una cierta temperatura, a una cierta presión, con una cierta temperatura de rocío, con una cierta humedad relativa, etc. Entonces, este valor que se llama humedad absoluta, que lo vamos a representar con la letra W, se define de la siguiente manera, como la relación entre la masa de vapor, esto, y la masa de aire seco que están presentes en el aire húmedo, lo que quiere decir que esto va a quedar expresado en kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco. O si quieren le ponemos A nomás, ya sabemos que es aire seco. ¿Cierto? Ya, le voy a borrar la S para que sigamos siendo compatible con lo que hemos dicho antes. De acuerdo con lo que vimos cuando hablamos de la ley de Dalton, las presiones parciales, deben recordar que anotamos esta ecuación para el vapor de agua y esta otra ecuación para el aire seco. Y recordamos que el número de moles de B es igual a la masa de B dividido por su peso molecular, en este caso el peso molecular del agua. Y el número de moles de A va a ser igual a la masa de A, el aire seco, dividido por el peso molecular del aire seco, que en realidad es un promedio representativo del conjunto de gases que forman el aire seco, pero que se conoce el valor, está alrededor de 29. En el caso del agua, el peso molecular es 18. Entonces, reemplazando estos datos acá en estas ecuaciones y haciendo la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco, nos encontramos con un resultado que establece esto. Usted lo puede hacer con calmita si quiere, a modo de repaso, y resulta que va a llegar a esta conclusión. Peso molecular del vapor de agua dividido por el peso molecular del aire seco, y arriba presión parcial del vapor de agua, abajo presión parcial del aire seco. Este valor es una constante que resulta ser igual a 0,622, más o menos. Y entonces tendríamos esto, que a su vez lo podemos expresar de esta manera, teniendo en cuenta esta ecuación. ¿Lo ven? Es decir, que para conocer el valor de W es necesario conocer la presión parcial del vapor de agua, pero también la presión total.
Es decir, hay que conocer este valor, pero también hay que conocer este valor. Si yo conozco esos dos valores, entonces voy a saber cuántos kilogramos de vapor hay por cada kilogramo de aire seco que están presentes en el aire húmedo que estamos analizando. Ya, resulta que, y con esto voy a concluir por hoy. Voy a borrar para hacer un poco de espacio. A la derecha en el diagrama, por acá, vamos a encontrar una nueva ordenada en donde se consignan valores de W. Fíjense. Ahora, usted tiene que darse cuenta de lo siguiente. Supongamos que yo tengo el aire húmedo 1. Este aire húmedo tiene esta presión parcial de vapor de agua conocida y por supuesto la temperatura T1 conocida. Si acá en esta escala de valores de W yo quiero consignar un valor de W para el punto 1, tengo que especificar, cosa que no aparece en el diagrama, a qué presión total corresponde, ¿ven? Entonces, resulta que como la presión, ¿a qué presión total corresponde? Como la presión total puede ser distinta o de distintos valores, entonces yo tengo que crear para cada valor una escala, pero eso sería interminable, digamos, en lo que concierne a la creación gráfica. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha elegido una presión estandarizada cuyo valor es el que voy a indicar a continuación para la creación de esta escala. Ese valor de presión total elegido para construir esta escala es de 1,03, 0,35 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que en realidad es lo que se llama presión atmosférica estándar, ¿no? Y entonces, todos los valores de esta escala de W son solamente para esta presión total. Si la presión total es distinta, es diferente, entonces no me sirven los valores que están consignados en la escala. Tendría que hacer una corrección o tendría que usar directamente la fórmula de cálculo que tenemos acá en la parte inferior. ¿Vamos? ¿Pregunta? Bueno, les sugiero que repasen todo lo que hemos dicho hasta acá y si hay alguna duda, el próximo día, el jueves feriado, ¿no? Ya sería la próxima semana, lo resolvemos. ¿Ok? Está, ingeniero. Gracias. Está bien, Inge. Ya, no se olviden de conseguir el diagrama e ir estudiándolo, porque pronto vamos a tener examen de este tema. No sé si alguien de ustedes me preguntó de qué va a abarcar el segundo examen parcial, pues solamente psicometría. Y el examen final es de todo. ¿Ok? Bueno, será entonces hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge.